Estoicismo, de Jorge Ángel Libraga. Hace ya muchos años asistí a la proyección de una superproducción cinematográfica llamada La caída del Imperio Romano. Luego la volví a ver varias veces, atraído por la acertada interpretación que se hace del emperador Marco Aurelio y de su época, pero la primera visión me resultó imborrable. Muy especialmente aquella de la locura del emperador Cómodo, que heredando todos los bienes espirituales y materiales del emperador filósofo al que había creído su padre, los agota hasta morir. Y cómo el pueblo se contagia de su locura, y con muchísimas máscaras sale a la calle a bailar y a gritar que ahora ya no hay un César, sino miles. Vuelan las monedas de oro, saquean los templos. El viejo filósofo Timócrates mira con los ojos desorbitados, desde el borde mismo de su tumba, ese espectáculo que pretende ser una fiesta, el nacimiento de un mundo nuevo, pero que no pasa de una gran mascarada en medio de la cual muere una forma de civilización y de entendimiento, sin que casi nadie se dé cuenta de ello. Aunque por razones de mercado, en la filmación de Marras se hace aparecer a Timócrates como un converso cristiano, históricamente sabemos que era un estoico, un filósofo que asesoraba a Marco Aurelio de la misma manera que el filósofo Séneca asesoró, mientras pudo, al emperador Nerón. En verdad, fueron muchos los emperadores, empezando por el primero, Octavio Augusto, que buscaron el consejo de los filósofos estoicos. Dado su peso histórico en ese momento tan crucial para Occidente, es interesante tener una idea sencilla pero firme de quién eran estos estoicos y qué podemos extraer de sus enseñanzas. Aclaremos primeramente que según nuestra propia posición filosófica, los hombres no inventan, estrictamente hablando, absolutamente nada. Simplemente lo descubren, ya que todo está potencialmente en la naturaleza, en su mecánica y en su Dios, en su esencia. El acto de inventar sería, desde este punto de vista, esotérico, una forma de descubrimiento interior y un pasar este descubrimiento de las tinieblas a la luz, como diría Parménides, para que se haga inteligible, visible y aplicable prácticamente. De tal suerte, podríamos descubrir una actitud estoica en numerosos hombres desde los tiempos más remotos, pero a lo que nos referimos seguidamente es al estoicismo o doctrina desarrollada por la escuela estoica. La fundación de esta escuela de filosofía se debe a Zenón, hijo de un mercader que leyó las obras de los filósofos socráticos y, grandemente atraído por estas disciplinas, oyó cuidadosamente las enseñanzas de los cínicos. Diógenes Laercio afirma que Zenón, sintiendo repugnancia por ciertas desviaciones intelectualistas en que habían caído los cínicos, decidió expresar sus propios pensamientos en las galerías del mercado, y más exactamente en el puerto o stoa. De allí vendría la denominación de estoicos, con lo que se les conocía más tarde. Zenón nació en Chipre hacia el 358 a.C. y falleció en Atenas a muy avanzada edad, que se estima en los 98 años, aunque uno de sus discípulos, Perseo, afirma que solo tenía 72. Su padre, Nasias, ayudó tal vez inconscientemente a la aparición de este fenómeno del estoicismo, pues gracias a las representaciones comerciales que otorgó a su hijo en Atenas, lo puso en contacto con los grandes pensadores del siglo IV a.C. Su primer maestro fue Crates, discípulo directo de Diógenes. El primer libro de Zenón se llamó Política, tal vez ya influenciado por sus siguientes maestros de la academia. Según el mismo Diógenes Laercio, se tomó 20 años de reflexión antes de atreverse a hablar por sí en la famosa puerta, al noroeste del Ágora, que estaba pintada por Polignoto y había sido sitio de encuentro de los poetas. Zenón logró tanto éxito que poderosos reyes de su época, como Antígono y Ptolomeo Filadelfo, lo reclamaron como asesor en asuntos de Estado, pero éste rechazó esas honrosas oportunidades.
tan solo no pudo evitar que la ciudad de Atenas, que lo hizo su hijo adoptivo, le ofreciese una corona de oro a su ya muerta cabeza y una sepultura triunfal en el ceramio. Afirman sus historiadores que la virtud de su entrega a lo que luego sería llamado estoicismo tiene un doble valor si consideramos que siendo joven al instalarse en Atenas poseía una fortuna personal de unos 5 millones de dólares USA, traducidas a la actualidad las cifras, y que esa fortuna, originalmente compuesta por cargamentos de púrpura y de plata, la invirtió totalmente en la adquisición de libros que quedaron a disposición de los ciudadanos de Atenas y en ayudas para que los más jóvenes pudiesen viajar desde los lejanos países hasta el entonces corazón del pensamiento, la bella capital que aún nos sobrecoge con su Partenón. Desgraciadamente, de sus numerosos escritos no nos quedan más que los títulos recopilados en las bibliotecas romanas desaparecidas. Podemos citar de la ética de Crates, de la vida informe de la naturaleza del hombre, de las pasiones, de lo conveniente y numerosos estudios sobre las obras de Platón, como uno titulado El arte de amar, inspirado en el banquete, que no sabemos hasta dónde inspiraba de alguna manera la obra homónima de Ovidio Nasón, escrita más de 300 años más tarde. También había realizado estudios sobre Homero y escrito poesías. Tan singular personaje desarrolló una filosofía basada en la búsqueda directa de la realidad, pero no una realidad tan solo óntica y metafísica, sino una realidad que se refleja y anida en todas las cosas y que da a luz la fuerza, el movimiento, la naturaleza toda. Dios era denominado como el alma del mundo y en él estarían inmanente todas las cosas. Para los estoicos, el hombre es fundamentalmente un individuo que tan solo madurando se convierte en verdadero ciudadano. Esto fuerza a entender al hombre, como a toda la humanidad, más allá de todas las fronteras y condicionamientos. El hombre de los estoicos es fundamentalmente libre, pero con una libertad natural, que no es amiga, sino enemiga de las esclavizadoras pasiones. La filosofía estoica divide las cosas en aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no dependen de nosotros. Las que dependen de nosotros pueden ser las opiniones, los movimientos, las reacciones, el valor, la dignidad, el desarrollo de la inteligencia y de las virtudes, el ejercicio de la voluntad. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, las dignidades, el entorno, la naturaleza, el destino. Los obstáculos serios que encontramos en la vida devendrían en buena parte de no hacer una real diferencia entre las cosas y no atinar a manejarlas con justicia y justeza. Si cada uno tomase de la vida tan solo lo que le pertenece y considerase extraño a él lo que de él no depende, muchas situaciones angustiosas se superarían fácilmente. Decía el famoso estoico Epícteto: aunque yo soy cojo, constituye esta falta un obstáculo para mi cuerpo, que no depende de mí, pero no para mi voluntad. La voluntad libre y pura, de acuerdo con la naturaleza, es para el estoicismo el principio fecundo de toda moral. Los estoicos insisten en que la moral no debe ser abstractamente intelectualizada, sino una forma de vivencia cotidiana. El sabio es el que puede comprender y marchar al ritmo de aquello que todo lo produce. No niega la realidad del objeto, sino que se apoya en él para realizar su ser. Si el sabio llega a este estado, deja de ser esclavo y se convierte en libre. Pero debe entender la necesidad de las cosas, doctrina de la necesidad de la marcha del universo, que por otra parte sostienen las escuelas de misterios de la antigüedad y los verdaderos esoteristas de todos los tiempos. El tiempo marcha y nos somete a sus ciclos, pero el tiempo es necesario para la purificación y la conciencia de la propia inmortalidad natural, sin obligatoriedad de creer adquirida a través del sometimiento a ninguna forma de fe,
religiosa o secta. La razón del sabio es, para el estoicismo, el conciliar amablemente y sin desplantes la propia libertad con la obediencia y la ley natural. Siendo la razón patrimonio de todos los hombres, aunque expresada en diferentes grados de actualización, la humanidad está formada por todos los hombres y mujeres sin excepción. De allí que se rehace todo egoísmo y se recomienden las acciones generosas, que beneficien a todos. Al respecto decía Cicerón: Caritas generis humani civis sunt mundi. Este pensamiento recoge el cosmopolitanismo de los estoicos. Así, las normas morales dejarían de ser humanas para convertirse en universales. El estoicismo recomienda referirse siempre a la obra entera y la vida que une al todo. Así, la virtud en sí misma, y no un mero medio para lograr cosas, en este o en otro mundo. Este concepto está muy por encima, obviamente, al actualmente sostenido por el capitalismo y el marxismo. El estoicismo proclama algo que mucho antes había sido escrito en el Mahabharata hindú, en aquel trozo que es su corazón, el Bhagavad Gita. La obra se debe hacer rectamente, por ética y estética espiritual, y no por lo que nuestra obra nos recompense. Es de comerciantes, en el peor sentido de ese concepto, el actuar de manera interesada. Séneca, que fue un estoico, llega a divinizar la moral en su versión de la ética profunda, y no a la moral de las cambiantes costumbres, y asegura que se basta a sí misma para señalarnos a los dioses en nosotros y en la naturaleza, que nos hace resistir a la necesidad de las cosas exteriores y que nos lleva a la apatía o victoria sobre las perturbaciones del alma o la divina serenidad, a la salud perpetua que no cesa con la muerte. Como consecuencia, vemos que el sabio debe controlar toda forma de sensibilidad y aun destruirla cuando ya no le haga falta toda pasión que enturbie su virtud. El estoicismo, por su carácter práctico y alejado de fantasías, por su dignidad y transparencia, ha trascendido no solo su patria griega para extenderse con el Imperio romano y conformar no pocas de las costumbres de los primeros cristianos en contra de la vieja ley mosaica, sino que su teoría del conocimiento alcanza al mismo moderno Kant y ayuda a todo aquel que a tan excelsa filosofía recurre, especialmente en las horas más amargas, en aquellas en que una locura colectiva puede amenazar todo lo justo y lo bueno que las generaciones pasadas nos legaron.